Vamos a establecer algunas diferencias, ¿no?, entre algunos ídolos con los cuales nos identificamos y algunos fanatismos, ¿no? Idolatrar a figuras de la música, del deporte o de la farándula es normal. Podemos tener como ídolos a seres queridos o allegados, pero el problema comienza cuando se pierde el juicio de realidad y se cae en una idealización extrema. El problema es el fanatismo. Bueno, visitamos a Julieta Verdiel. ¿Por qué nos fanatizamos? ¿Qué elegimos cuando elegimos a nuestros ídolos? ¿Cómo estás, Juli? Gracias por recibirnos nuevamente. ¿Qué buscamos en esos ídolos, en esos referentes? ¿Por qué uno se fanatiza con algunas personas? Vamos a establecer algunas diferencias, ¿no?, entre algunos ídolos con los cuales nos identificamos y algunos fanatismos, ¿no? Los ídolos, en general, a los ídolos los elegimos en una etapa muy particular, que es la adolescencia. Y es una etapa muy particular porque estamos en un proceso de muchos cambios, en donde algunas figuras se desidealizan e idealizamos otras, ¿no? Aquellos padres de la infancia que idealizamos y que es necesario idealizar como protectores, van cayendo, se van transformando en padres reales, con muchas virtudes, pero también papás que han hecho lo que han podido con nuestra crianza y en su propia vida, y vamos idealizando otros que tienen otras características, ¿no? Los ídolos como fenómeno social, cultural o psicológico tienen esta característica, los buscamos en este periodo particular porque los revestimos de ciertas condiciones necesarias para nuestro desarrollo. ¿Todos tenemos ídolos? Sí, casi todos tenemos ídolos o hemos idealizado a alguien alguna vez. Algún profesor, algún entrenador, alguna figura, Ginóbili, Maradona, algún cantante en alguna otra época, no sé, Mick Jagger, Lennon, Mercedes Sosa, Charlie. O sea, todos hemos pasado por idealizar algún personaje al que le proveemos ciertas características, ¿no? Me gustaría ser fuerte como, me gustaría ser valiente como, o me gustaría cantar como, o cuando sea grande voy a ser como, ¿no? ¿Son características que nosotros les adjudicamos a ellos o es algo que ellos tienen que por algo nos seduce? Son condiciones que tienen, condiciones, vuelvo a repetir, sociales o culturales con las que nosotros nos identificamos. Pueden ser tanto ídolos positivos como ídolos negativos también, ¿no? Nosotros también tenemos la posibilidad de enganchar algunas características nuestras y proyectarlas hacia otros, ¿no? E identificarnos también con otros, hacer lazo con otros que se identifiquen también a las características de este personaje. Por eso, por ejemplo, no vamos igual, no sé, vestidos a la cancha que al trabajo. Entonces, bueno, al identificarnos con cierto club, con cierto ídolo, con cierto, no sé, algún personaje de la música, no nos vestimos igual, no hablamos del mismo idioma, no nos comportamos igual, no sé, en un recital, en una cancha o en el trabajo, ¿no? Y esto hace también a estas identificaciones también de la adolescencia que se van dando entre pares absolutamente necesarias para nuestro crecimiento. ¿Y puede ser que uno pase la adolescencia, crezca, siga idealizando a los padres? Puede pasar, tiene otras consecuencias, uno después va identificándose también a medida que la adolescencia pasa y uno entra en el terreno de la adultez, uno también tiene que volver a engancharse con algunas identificaciones de la infancia y, bueno, retomar el camino adulto teniendo rasgos de mis padres y teniendo rasgos también de los que, bueno, de mis pares, de los que yo pude conseguir, de los que yo me pude hacer, que me puedan servir para mi adultez, ¿no? ¿Y el fanatismo ya es otra cosa? Y cuando entramos en el terreno de los fanatismos, ya entramos en un terreno, el fanatismo entró, viene de una palabra en latín, que habla de las religiones, ¿no? Entramos en un terreno cuasi religioso, ¿no? El fanático era el cuidador del templo. Y después se trasladó a los fieles del templo y aquellos que seguían a rajatabla, hablamos de otras épocas, sí. Aquellos que seguían a rajatabla y con cierto fervor a cierta religión.
Entonces, bueno, los fanatismos se fueron asociando a a creencias muy instaladas, a creencias casi certezas, ¿no? A lo que yo me identifico tiene rivales, a lo que yo me identifico tiene certezas incuestionables. Y a lo que yo me identifico puedo llegar a trasladártelo a vos como una verdad, ¿no? Un saber único. Como un saber único. Entonces, bueno, los fanatismos llevan a identificarme con otros que siguen tal vez con cierto fervor ciertas ideas o a ciertos personajes, pero considerando a otros como mis rivales o mis enemigos. Entonces ya caemos en un terreno en donde si eso se exacerba o si eso, bueno, viene complicándose con otras características ya psicológicas, nos puede llevar a terrenos en donde el odio prevalezca, en donde ya intervenga la religión, ciertas religiones, cierto fervor, cierta como una exacerbación de la agresividad, ¿no? Esta cosa de si el otro es distinto de mí, lo rechazo, no lo tolero, incluso pienso en eliminarlo, ¿no? Tenemos millones de ejemplos. Millones de ejemplos en el fútbol, millones de ejemplos en la religión, en el terrorismo, y tenemos ejemplos por ahí más chiquitos y más cotidianos, en donde, por ejemplo, un recital puede terminar en alguna pelea, algún partido incluso barrial puede terminar en alguna pelea, ¿no? En donde lo que yo considero que nos une, que puede servir como lazo, también puede ahí romperse, aparecer otras características ya más cercanas a la agresión o a las pulsiones de muerte y bueno, pueden llevar a la violencia incluso. ¿Y cómo se puede identificar el comienzo de un fanatismo? ¿O es algo súbito que aparece con todas sus características? Y bueno, hay características que nos hacen pensar que lo que puede llegar a ser una identificación positiva o lo que puede llegar a ser, no sé, identificarme a algún ídolo, empieza como a complicarse, ¿no? Cuando ya lo único que me importa es este ídolo, cuando tal vez fantasía y realidad se confunden, cuando pienso que este ídolo me está pidiendo ciertas cosas, ¿no? Me está llevando a pensar que yo tengo que responder por él, ¿no? A pensar solamente en él, a tener pensamientos obsesivos con respecto a este ídolo, ¿no? Y a empezar a cerrar mi mundo solamente a ese ídolo o aquella idea que persigo, ¿no? Cuando yo digo ídolo, puede ser un personaje, puede ser una idea, puede ser un ideal. Si solamente me cierro, por ejemplo, es un extremo, pero hay ideales, por ejemplo, hay chicos, tenemos ejemplos en el neonazismo, ¿no? Que es un ejemplo extremo, pero hay chicos que persiguen ideales, chicos, chicas, mujeres, hombres, que persiguen ciertos ideales con fanatismo y eso hace que su mundo esté cerrado a ciertas ideas y el resto sean rivales, adversarios o incluso enemigos, ¿no? Para poder pensarlo en ciertos extremos, pero también poder pensar que cuando el mundo se va cerrando a ese tipo de límites, ya entramos en terrenos de fanatismo preocupante. ¿Y cómo juega la frustración en el fanatismo? La frustración entra cuando, si lo puedo pensar así, la frustración entra a jugar cuando me encuentro con alguien que piensa distinto de mí. Cuando no puedo compartir una idea, cuando ya no podemos compartir ni debatir, sino que soy yo contándote mi verdad. Entonces ahí, cuando yo intento adoctrinar a otro, contarle mi verdad a otro, sin poder pensar que el otro también tiene algo para aportarme, vuelvo a repetir, entramos en terrenos peligrosos. ¿Y qué le pasa al fanático cuando ese ídolo, allá arriba, se le cae por algún cambio de algo que esa persona haga? En general el cambio viene de uno, ¿no? Si hay algunos ídolos que se caen o hay algunos ídolos que vamos dejando en el camino. Es que uno cambió su percepción. Es que uno va cambiando también y va generando otros intereses, generando otros lazos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esto es ya más de lo cotidiano, pero tenemos,
no sé, las mismas fanáticas de Luis Miguel o de Ricky Martin, o los mismos fanáticos de Maradona o de Messi, que van a ser fanáticos y van a idolatrar y van a sostener estos ídolos durante toda la vida. Y lo hacen sosteniendo también parte de su adolescencia. Y algunos ídolos que van cambiando en el camino, que también tienen que ver con cambios que ha hecho uno en la vida. Venimos de un momento en Argentina con muchos recitales, venimos del fenómeno Coldplay, impensado el año pasado, vimos sobre todo a las adolescentes con todo lo que movió y generó Taylor Swift, ahora un fanatismo total y muchos adolescentes haciendo lo que sea para poder estar en el show de María Becerra. Vemos esa gente que acampa noches enteras para poder estar más cerca de su ídolo. ¿Ahí qué se juega? Venimos también del Mundial, en donde la gente hizo lo imposible por viajar, en donde se movilizó todo un país para sostener a nuestros ídolos, para darle la bienvenida, porque son modelos. Son modelos que sostenemos, son modelos algunos son modelos de vida, son modelos de superación, otros son modelos porque las letras me transmiten algo y me enganchan en algo. Son cuestiones identificatorias muy fuertes. Hay cuestiones que son identificatorias porque, por ejemplo, esto del Mundial es identificatorias de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestra historia. Entonces son cuestiones arraigadas tan fuertes, son lazos tan fuertes, que algunos son muy duraderos y nos convocan como sociedad, como pueblo, ¿no? Otros dejan marca, por supuesto. A los adolescentes estar acampando para un recital, estar compartiendo eso, la excitación que genera estar todos juntos cantando ciertas canciones en un recital, son marcas que nos vamos a llevar toda la vida, ¿no? Y que vamos a transmitir también a nuestros hijos, ¿no? Hay generaciones y generaciones que han visto o hay generaciones que han visto a los Beatles y hoy siguen y van a recitales de Paul McCartney, Charly García, Fito Páez, Mercedes Sosa. Hay cuestiones populares, hay cuestiones que se transmiten de padres a hijos, a nietos. Son marcas de vida, por eso digo que son identificaciones y las identificaciones nos marcan como sujeto. Sí, cuando nuestros hijos cantan en el auto la canción del artista que más nos gusta. Exactamente. Y uno no sabe cuándo la aprendieron. Sí, o la aprendieron porque nos escucharon cantar, porque nos gustaba. Nosotros también les podemos transmitir ahí parte de nuestra historia, podemos transmitir parte de la historia de nuestro país, podemos transmitir nuestra cultura. Por eso digo que son importantísimos los ídolos. Son importantísimos en un momento en donde toda nuestra forma de vida, nuestro cuerpo, nuestras creencias se empiezan a movilizar, se empiezan a cambiar tanto que nos funcionan como enganche, nos funcionan como sostén para, lo que va a venir después, ¿no? Y quizás sin darnos cuenta cuántos ídolos en la vida cotidiana, ¿no? Amigos, familias. Tenemos influencers también, ¿no? Esa es otra. Podemos establecer una diferencia ahí entre ídolos e influencers. Tenemos un montón de otros que nos van marcando en nuestra vida, pero a veces no funcionan tanto como ídolos, sino como pares. Los chicos a veces se identifican con youtubers, influencers, tiktokers, que son más una especie de pares. Cuando podemos establecer un ídolo no tiene edad. Mi ídolo puede ser Maradona y puede ser el Maradona del gol a los ingleses, mi ídolo puede ser Lennon, mi ídolo puede ser alguien que hoy es una leyenda, que no tiene edad, que va a ser ídolo siempre. Los influencers tienen que ver con algo del momento, tienen que ver con algo que tiene que ver con una identificación de pares, y sí puede tener que ver con algo con lo que me identifico con mis amigos, puede tener que ver con algo de quién soy o quién quiero ser, pero es más volátil, es un poco menos, que tiene un poco menos que ver con estas marcas de las que hablamos recién. Un buen ídolo nos impulsa, un buen ídolo nos empuja, nos ilumina un poco el día a día. Digo buen ídolo porque vos lo decías, también hay unos que por ahí no son buenos ejemplos. Un buen ídolo, vamos a ponerlo así como lo decís vos, es un ídolo que nos deja valores. Es un ídolo que nos marca en valores, es un ídolo que nos deja letras, que nos deja enseñanzas, que tiene una historia. No sé si hay buenos o malos ídolos. Maradona, por ejemplo, es un ídolo que
bueno, ha tenido una vida sumamente turbulenta y que ha pasado por muchísimos estados, pero aún así es un ídolo y nos convoca como sociedad y como humanos, también pasando aún por puntos oscuros de su historia, porque todo deja valores, porque deja enseñanzas y sí sabemos trabajarlo en nuestra historia o trabajarlo con nuestros hijos, también nos puede dejar buenas marcas. A los más grandes nos cuesta hacernos cargo de que tenemos ídolos y seguramente muchos. A algunos nos cuesta volver como a nuestra adolescencia y hacernos cargo de algunas cuestiones, pero sí, seguramente todos tenemos ahí como lindos recuerdos o algo que se nos moviliza cuando recordamos a aquellos ídolos que nos han acompañado en nuestra infancia. ¿Y el fanatismo cómo lo frenamos? Mira, tenemos como historias muy puntuales de fanatismo. No sé, Lennon ha sido asesinado por un fan, Selena tiene historia de haber sido también asesinada por un fan. Hay ciertos fanatismos que hacen que también los recordemos y los leamos, y cada vez que repasamos la historia de algún ídolo también pasemos por historias de fanáticos que obviamente hablamos ya de patologías que no han podido separar fantasía de realidad, ¿no? Lo que me genera este ídolo de lo que realmente me está pidiendo este ídolo. Es pasar al lugar de las pasiones más fuertes, más oscuras, de las pasiones como el odio, como los celos, como la posesión, y pasiones que hacen que algunos sujetos pasen al acto, ¿no? Y quieran a ese ídolo solo para sí mismos. ¿Es saludable tener ídolos? Sí, sumamente saludable, sí. Son modelos a seguir, son inspiración, son lazo con otros. Los ídolos nos convocan a pensarnos como sociedad. Los ídolos son sumamente saludables. Un buen ejercicio por ahí ponernos a pensar, ¿no? ¿Cuántos ídolos tenemos en nuestro día a día? ¿Cuántos tenemos y cuántos transmitimos? Me parece que es sumamente importante, y también para pensar en nuestros valores. Esos ídolos que sostuvimos, esos ídolos que hoy sostenemos, son valores que nosotros sostenemos y que transmitimos. Gracias, Juli. Sos nuestra ídola.